Bueno, la última clase que vimos fue lengua y literatura, ¿verdad? Entonces, esta semana vamos a ver historia y filosofía. Em, ya les voy a compartir la pantalla para que vean de qué vamos a hablar el día de hoy y hasta eso se van conectando el resto, ¿ok? Bueno, chicos, entonces vamos a arrancar con la clase del día de hoy. El tema que vamos a tratar es, como les decía, vamos a ver historia y filosofía y vamos a ver la edad antigua. Entonces, vamos a empezar. Ya. La última clase que me parece que vi con ustedes, no recuerdo bien, de historia, creo que vimos algo de las dictaduras y las formas de gobierno. Bueno, acá les he traído el tema de la edad antigua. La mayoría de ustedes ya ha visto o ya conoce. En el caso de que no, igual vamos a repasar rapidito estos temas de acá del paleolítico, el neolítico y de la edad de los metales para entrar a la edad antigua. Entonces, igual voy a ir hablando. Si tienen dudas o preguntas, pueden em, abrir el micrófono sin ningún problema y comentar. Entonces, ya. La historia de la humanidad se divide o se la puede, digamos que, organizar en dos partes. Por un lado tenemos la prehistoria y por otro lado tenemos la historia. La prehistoria comprende desde la aparición del ser humano hasta la edad de los metales. Ahí finaliza el periodo de la prehistoria. La prehistoria comprende dos edades. Está la edad de piedra, que corresponde al paleolítico, al mesolítico y al neolítico, y la edad de los metales. Entonces, en la edad de piedra, ustedes sí saben o qué se imaginan que aconteció, ¿por qué se llama la edad de piedra? ¿Alguien que quiera participar? Nadie. ¿No quieren participar el día de hoy? Miren, la edad de piedra justamente se la denomina así porque la principal herramienta que utilizó el ser humano fue la piedra para elaborar armas para la caza y posterior para la caza y pues darle forma a la piedra para utilizarla como herramienta principal de supervivencia. Entonces, recordemos que en ese tiempo, en el Paleolítico, ellos eran cazadores, ¿verdad? Cazadores y recolectores. No conocían de la agricultura ni de la ganadería, por lo tanto, el manejo de la piedra les permitió generar armas para la caza y pues alimentarse y mantenerse. Entonces, posterior al Paleolítico, en donde los primeros habitantes también eran nómadas, ¿verdad? Iban de un lugar a otro. Viene un periodo de transición que se conoce como el Mesolítico. Es un periodo intermedio entre el Paleolítico y el Neolítico. Entonces, este periodo se caracterizó porque da inicio al Neolítico. Neolítico, en el Neolítico los habitantes, digamos, estos primeros habitantes, se volvieron sedentarios y dejaron de ser nómadas. Al volverse sedentarios, o mejor dicho, se volvieron sedentarios, luego de que descubrieron la agricultura. Entonces, una vez ellos descubren la agricultura,
Ya, entonces, una vez que ellos conocieron o descubrieron la agricultura, la forma de cultivar, entonces se volvieron sedentarios. ¿Por qué? Porque ya no tenían la necesidad de ir persiguiendo el alimento de un lugar a otro, que es lo que hacían durante el Paleolítico. No sabían cómo sembrar, entonces básicamente iban persiguiendo los frutos, ¿verdad? Iban moviéndose de un lugar a otro buscando estos periodos, digamos, de primavera en donde había florecimiento y había producción de alimentos, y cuando venía el invierno ellos se movían a otro sitio y así sucesivamente iban rotando. Entonces, posteriormente, ellos a través de la observación descubren que las semillas que ellos por ahí dejaban, luego cuando regresaban se habían convertido en plantas, y descubren que ellos pueden empezar a sembrar. Entonces, descubren la agricultura, empiezan a trabajar en la agricultura, posteriormente también en la ganadería, se vuelven sedentarios y empiezan estas primeras comunidades de personas, ¿verdad? Entonces, esta es la etapa del Neolítico. Una vez que pasa la etapa del Neolítico, entra la edad de los metales. La edad de los metales aún pertenece a la prehistoria, y en esta etapa, pues los habitantes de ese tiempo, los primeros, digamos, seres humanos, descubrieron la forma de utilizar los metales. Descubrieron el cobre, el hierro y el bronce. Entonces aprendieron cómo utilizar estos metales para lo mismo, mejorar las armas que ya tenían. Entonces, ¿qué pasa? Dejaron de utilizar la piedra, que había sido su herramienta principal, y aprendieron a utilizar los metales. Aprendieron también de la metalurgia, aprendieron a que con pasarlos por fuego podían trabajarlos mejor, y empezaron a construir herramientas mucho más como sofisticadas para ese tiempo. Asimismo, construyeron utensilios para alimento, y además algunas herramientas para la agricultura, entre herramientas para el arado, herramientas para la siembra, para la cosecha, y de a poco así pues fueron avanzando. Esto básicamente es el resumen de la prehistoria, cómo el hombre pasó de ser nómada a sedentario y posteriormente fue aprendiendo a utilizar todos los recursos que tenía a su alrededor para irse desarrollando. Cuando finaliza la prehistoria con la edad de los metales, hay un punto importante que marca justamente la separación o el inicio de la historia, y es justamente el descubrimiento, o más que descubrimiento, la invención de la escritura. Entonces, al ya haberse formado, digamos, en ciudades que cada vez iban como desarrollándose más, iban teniendo más integrantes, ya realizaban actividades comerciales, estaban mucho más organizados y ya estructurados. Obviamente tuvieron la necesidad de crear un sistema de escritura que les permita llevar registro de todas las cosas que realizaban, sobre todo en los asuntos económicos. Registros de la cantidad de, qué sé yo, la cantidad de frutas que habían producido, registros de, en ese tiempo utilizaban el trueque, entonces registros de estos intercambios que realizaban. Y apareció entonces la primera forma de escritura. Y a partir de ahí empieza lo que se conoce como la historia. La historia se divide en cuatro edades. Tenemos la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. La edad antigua empieza desde los 218 antes de Cristo, más o menos hasta el 476 antes de Cristo. Entonces, en esta edad antigua inicia con la formación de las primeras civilizaciones. Son cuatro civilizaciones las que se destacan en esta edad antigua. Tenemos Roma, Grecia, Egipto y Mesopotamia. Y la edad antigua finaliza con la caída del Imperio Romano. Después empieza por ahí la Edad Media, continúa con la Edad Moderna, la contemporánea, que es hasta la actualidad, y estas edades las vamos a ver más adelante. Entonces, hoy día nos vamos a centrar en empezar, vamos a tratar de ver estas cuatro edades, pero hoy día vamos a empezar con la Edad Antigua. Entonces, ya les digo, si tienen preguntas, dudas o quieren comentar algo, pues abren el micrófono y lo hacen ya. Entre tanto, vamos a seguir.
Ya, entonces empezamos con la Edad Antigua. Entonces, ¿qué fue la Edad Antigua? ¿Por qué se llama así? ¿Por qué se caracterizó? Vamos a ver aquí ciertas características de cómo está estructurada la sociedad, un poco de su economía, de sus leyes, de la escritura, como les decía, que fue aquí un punto importante. Entonces vamos a empezar. Dice, se llama Edad Antigua a la etapa de la historia del mundo mediterráneo comprendida entre la invención de la escritura hacia el 3000 antes de Cristo y la disolución del Imperio Romano del Occidente en el 476 después de Cristo. Entonces, este es el periodo que abarcó la Edad Antigua, desde el 3000 antes de Cristo hasta el 476 después de Cristo. De esta manera, la Edad Antigua comprende unos 35 siglos entre el Neolítico y la Edad Media. Ya. Dice, ya aquí vamos a empezar a leer características importantes. Entonces, no sé si alguien que esté por ahí pueda leer, quiera leer. Yo, Miss. Ya, Mercy, muchas gracias. A ver, adelante, la escuchamos. Desarrollo de los primeros sistemas de escritura. Los pueblos mediterráneos crearon distintos sistemas de escrituras. Los mesopotámicos usaron la escritura cuneiforme, mientras que los antiguos egipcios inventaron la escritura jeroglífica, y los fenicios usaron un alfabeto consani- consonántico de 22 letras. El alfabeto fenicio fue adoptado por los griegos, quienes le agregaron las vocales. Los soportes para la escritura también fueron diferentes. Los pueblos mesopotámicos escribían sobre las tablillas de arcilla, los egipcios y los griegos utilizaron papiro, y los reinos helenísticos crearon pergaminos. Los romanos usaron tanto el papiro como el pergamino. Ya, muy bien, gracias, Mercy. Gracias por la lectura. Ya, entonces, como vemos aquí, una de las, digamos que, de lo que marcó, de hecho, el inicio de esta edad antigua fue justamente lo que les comentaba acerca de la invención de la escritura. Entonces, para tener un poquito clara la idea, al principio la escritura aparece como denominada con el término de protoescritura, que era más o menos esta forma en la que los primeros pueblos antes o las primeras civilizaciones empezaron a registrar las cosas que hacían. Como lo menciona ahí, al principio, por ejemplo, en la civilización de Egipto, ¿verdad? Hacían jeroglíficos. Entonces, esta escritura era mucho más como gráfica, o sea, ellos graficaban elementos o objetos que veían y pues eso representaba para ellos lo que graficaban, qué sé yo, dibujaban al sol, dibujaban un sol para referirse al rey del sol que de repente ellos adoraban. Entonces, estas representaciones que hacían no tenían un valor lingüístico, o sea, no dibujaban directamente un signo o una letra, sino que era un gráfico. Por aquí adelante ya les voy a mostrar imágenes, sino que eran gráficos que representaban ese objeto como tal. Posteriormente pasaron de ser pictogramas a ideogramas. Entonces, ya no solo representaban al objeto, sino que ya le iban dando una idea como de fondo. Por ejemplo, dibujaban un ciervo, un animalito que iba corriendo hacia el agua y eso para ellos significaba sec. Entonces, ya le iban dando, ya no solo el dibujo representaba lo que era el dibujo, sino que ya tenía una idea de fondo. Entonces pasaba a ser ideograma. Y ya posteriormente, luego del ideograma, pasaron ya a escribir, a darle un valor lingüístico. Entonces, qué sé yo, si para representar a una vaca dibujaban un animalito, entonces posteriormente ese símbolo ya no era, ya no significaba una vaca, sino que significaba, qué sé yo, el fonema va. Entonces, a partir de ahí iban formando letras y ya iban formando, digamos que su alfabeto. Entonces, la primera ya escritura como tal que se conoce es la cuneiforme. Fue creada en Mesopotamia. Fue la primera escritura como tal ya escritura. Tenía más o menos entre 200 a 600 caracteres
Y esta escritura cuneiforme les servía a ellos, ya habían símbolos que representaban o que tenían valor lingüístico, y esta escritura posteriormente se fue extendiendo por las otras civilizaciones, y a cada uno pues le dio como que obviamente su valor agregado, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, decía aquí, los... Los fenicios ya idearon otro tipo de alfabeto. Dice, el alfabeto fenicio fue adoptado después por los griegos, quienes les agregaron vocales. Entonces, así sucesivamente, al irse expandiendo la escritura, fue también cambiando en cada civilización en la que se encontraba. Entonces, en el caso de la escritura cuneiforme, esta se empezó a escribir en unas tablillas. Eran unas tablillas como la que está aquí, como estas, que están aquí. Entonces, a ver si se puede, así es. Entonces, estas de aquí eran las tablillas. Entonces, las tablillas dentro de ellas eran de barro, y dentro de ellas pues escribían los símbolos de este de aquí era el alfabeto cuneiforme. Entonces, estos símbolos, como les digo, ya tenían un valor lingüístico, ya representaban una letra o un sonido. Entonces, a partir de ahí ellos iban ya escribiendo. Y lo que les decía acá, estas eran representaciones más gráficas o de pictogramas. Entonces, estos no eran símbolos como estos de acá, sino es que eran dibujos que representaban un objeto o representaban alguna idea. Qué sé yo, por ejemplo, estos son como unos pajaritos, pero, por ejemplo, esto de aquí, qué sé yo, pudo haber representado para ellos una montaña, por acá hay otra ave. Entonces ellos eran gráficos que representaban o el mismo objeto que estaban graficando o alguna idea. En cambio acá ya ellos ya habían desarrollado signos que tenían un sonido o un valor lingüístico. Entonces, este también es pictograma, por ejemplo, este es pictogramas, qué sé yo, esto puede haber representado agua, por acá hay unos arbolitos, entonces para ellos representaban con imágenes. Entonces, déjenme regresar. Ya, y lo que dice es que ya al principio ya los de Mesopotamia escribían en las tablillas, que era la que les estaba enseñando. Después los egipcios y los griegos utilizaron el papiro. El papiro es una de las primeras formas de papel que se conoce. Y ya posteriormente los helénicos, los reinos helénicos, dice que es el Imperio Romano. Ajá, el Imperio Romano ya crearon lo que se conoce como el pergamino, ¿verdad? Entonces vamos ahora sí a la siguiente. Esta ya vimos. Ya. Otras características era la preponderancia de las religiones politeístas. ¿Alguien más que quiera leer? Nadie quiere leer. Están ocupados todos. A ver, entonces dice en la preponderancia de las religiones politeístas, dice, la mayoría de los pueblos de la antigüedad creyeron en la existencia de muchos dioses que se asociaban en general con fenómenos naturales. La excepción a estos politeísmos generalizados fueron los persas y los hebreos. La religión de los hebreos, el judaísmo, es la primera religión monoteísta de la historia, y los persas también eran monoteístas, pues su culto exclusivo a Ahura, Mazda, pero su religión, el zoroastrismo, tenía un aspecto dualista al firmar la constante lucha entre el bien y el mal. Entonces, una característica también de la edad antigua es que, a diferencia de en las posteriores edades, por ejemplo, en las que ya se ve predominancias de religiones ya como más establecidas, por ejemplo, ya la católica, o aquí como habla de los principios también del judaísmo, en estas primeras civilizaciones eran en su mayoría o casi todas eran politeístas. Entonces, vemos como, por ejemplo, en egipcio, el gráfico que está ahí, ellos pues veneraban a distintos dioses, ¿verdad? Aparte tenían sus faraones que también eran como venerados o se les daba cierto respeto. Entonces, el politeísmo habla de esa adoración a dioses diferentes.
Entonces, la mayoría de estas civilizaciones se veía eso y dice ahí a excepción de los persas y de los hebreos. Los hebreos porque pues eran más alineados con el judaísmo y los persas porque dice que tenían, bueno, le rendían culto a un dios exclusivo, dice, pero tenía igual un aspecto dualista. Entonces, em, como característica base es que la mayoría de estas civilizaciones adoraba a más de un dios. A eso se refiere el que eran politeístas. Entonces, vamos a la siguiente. Dice, redacción escrita de las primeras leyes. Esto también es importante. Para garantizar una convivencia armónica entre las personas durante la Edad Antigua se redactaron las primeras leyes. Estas tipificaban delitos y aplicaban penas a los delincuentes. La primera compilación de leyes conocida data de 1750 a.C. y fue ordenada por Hammurabi, rey de la ciudad mesopotámica de Babilonia. Entonces, esta leyes de Hammurabi, o como se conoce realmente como el Código de Hammurabi, es un conjunto de, creo que son tiene alrededor de unas 200, pero aquí está, 228. Ya la vamos a ver más detallada y no puedo regresar. Ya. Entonces, ese código de Hammurabi fue considerado el primer, digamos que código penal que ha existido en la historia de la humanidad, ¿no? Data desde 1750 a.C. y em, fue creada dentro de la civilización de Mesopotamia, específicamente en la ciudad de Babilonia. Entonces, aquí, en la siguiente, aquí dice, Hammurabi, que era el rey de esa ciudad, juntó un conjunto de leyes que formaron un código, como los códigos que ahorita hay en la actualidad, ¿verdad? Por ejemplo, el Código Orgánico Integral Penal y todos estos, ¿verdad? Que son conjunto de leyes que condenan o dicen cómo se tiene que actuar si tal persona hace esto. Entonces, en este caso, estas leyes estaban basadas en lo que se conoce como la ley del talión, que es ¿se han escuchado la ley del talión? ¿Alguien ha escuchado la ley del talión? No, mis. ¿No han escuchado ya? ¿Han escuchado de el ojo por ojo, diente por diente? Sí, Sí, ¿verdad? Eso sí, la mayoría de nosotros ha escuchado. Pues bueno, les comento. A eso se refiere la ley del talión, al ojo por ojo, diente por diente. Y justamente la ley del talión o este código estaba basado en ese principio. Entonces, ese código tenía 282 leyes que fueron escritas en una columna, así como les enseñé antes las tablillas donde escribían, asimismo en una columna enorme de barro escribieron esas leyes de la ciudad. Entonces, la columna se llamaba, como dice ahí, Estela y era un basalto negro, era enorme. Entonces, ahí estaban como que talladas las leyes de la ciudad. Entonces, yo por aquí conseguí unos ejemplos para que los veamos de las leyes. Por ejemplo, aquí dice uno, si se declara un incendio, o sea, si hay un incendio en la casa de algún señor, dice, y un señor, cualquier persona, acude a apagarlo y pone los ojos sobre algún bien del dueño de la casa y se apropia de algún bien del dueño de la casa, ese señor será lanzado al fuego. Entonces, ¿qué les parece esa ley? Dice que si hay un incendio y si alguien viene a ayudar a apagarlo y en lugar de ayudar a apagarlo, se coge algo de la casa, esa persona debe ser lanzada al fuego. ¿Qué les parecen esas leyes? ¿Se deberían aplicar aquí? Yo creo que es muy característica de la edad antigua, porque eran muy violentos y casi nunca se practicaba la misericordia. Ujú. Eran leyes fuertes, eran súper fuertes. Acá hay unas peores. Entonces, claro, ahorita sería imposible aplicar una de estas leyes, ¿verdad? Sobre todo con toda esa lucha de reconocimiento de derechos humanos que a la actualidad
se ha logrado, ¿no? Entonces, ahorita sería imposible y sería bien condenado también que algún gobierno permita que se tomen estas leyes. Sería casi que imposible. Pero para ese entonces, claro, sí se aplicaban estas leyes. Por ejemplo, acá hay otra, dice, si un oficial o un especialista, mientras servía las armas del rey, ha sido ha sido hecho prisionero, su hijo es capaz de cumplir las obligaciones del feudo. Dice, le serán entregados el campo y el huerto y él cuidará de las obligaciones feudales de su padre. Solo quien se hizo cargo de ellos y cumplió las obligaciones del feudo se convertirá en feudatario. Acá hay otra, dice, si un hombre libre le rompía un hueso a otro hombre libre, se le rompía el hueso, se le rompía a él también ese hueso. Entonces, imagínense. Dice otra, si un hombre maltrataba a su padre, se le amputarán las manos. Si alguien roba un buey, un carnero, un puerco, un asno, una barca al templo o al palacio, pagará 30 veces el valor. Y si se trata de un noble, pagará 10 veces el valor. Y si no tiene con qué pagar, será culpable de muerte. Otra más dice, si un esclavo golpea en la cabeza a un hombre libre, se le cortará una oreja. Y otra última dice, si alguno golpea a una mujer libre y la hace abortar, pagará por su fruto 10 ciclos de plata. Y si esta mujer muere, se le matará a la hija, se matará a la hija del agresor. Entonces, si vemos, bueno, aquí hay creo que como unas cuatro o cinco de estas leyes, pero eran, como decía en la anterior, eran 286 leyes que estaban consentidas dentro de este código. Y todas se basaban en el principio de, pues el que la hace la paga, ¿no? Diente por diente, ojo por ojo. Y todas, como decía la compañera, ¿quién era? Como decía la compañera Mercy, todas, como decía la compañera Mercy, todas estas leyes eran súper como fuertes, ¿verdad? No, no se consideraba ahí como derechos. Ya vamos a hablar también de la estructura social que había en ese entonces, ¿no? Existían los esclavos que prácticamente no tenían ningún derecho y pues las leyes también eran fuertes. Entonces, si tienen preguntas, ya les digo, preguntas, comentarios, si quieren hablar, alcen su micrófono y pueden hablar. Ya, entonces seguimos. Otra característica tengo aquí, convivencia entre distintas formas de Estado. En el mundo antiguo no hubo una forma de Estado predominante. Sumerios, fenicios y griegos se organizaron en ciudades-estados independientes, mientras que hebreos, lidios y hurritas formaron reinos unificados. Los egipcios, acadios, hititas, asirios, babilonios, persas, macedonios y romanos construyeron imperios que englobaban a una gran cantidad de pueblos. El imperio más extenso de la antigüedad fue el Imperio Romano, el cual en su época de apogeo, hacia el siglo I después de Cristo, unificó todo el mundo mediterráneo. Entonces, otra de las características o otra de las cosas a considerar en estas primeras civilizaciones es que todas estaban organizadas de manera diferente. Como decía, los sumerios, los fenicios y los griegos se organizaron en ciudades-estados. Estas ciudades-estados fueron las primeras formas de ciudades conocidas. Y eran básicamente como no solo ciudades, sino al ser ciudades-estados eran como que fueran a la actualidad países. Entonces, estas ciudades-estados tenían ciertas formas de gobierno diferenciadas también. Por ejemplo, en ese tiempo la mayoría de los gobiernos, esto yo creo que ya se los expliqué, pero la mayoría de gobiernos era este, monárquicos, ¿verdad? Eran monárquicos, eran teocráticos, eran absolutistas también y hereditarios. Entonces, ¿qué pasa? La mayoría de personas que llegaban al poder, que eran gobernantes de estas ciudades-estados, eran personas que venían de generación en generación y sobre ellas pasaba el poder, ¿no? No todos tenían acceso, podían acceder a tener el poder y ser gobernantes dentro de estas ciudades-estados. Asimismo, estaba relacionado mucho este poder sobre los demás con una divinidad, o sea, que eran personas que habían sido elegidas por algún dios a los que ellos servían.
Dice, por otro lado, que los hebreos, los lidios, los hurritas formaron reinos unificados. Entonces, son diferentes a las ciudades-estados, ¿no? Y en la última habla de egipcios, macedonios, persas. Dice que ellos, en cambio, se organizaron en forma de imperios. Dice que el imperio romano fue digamos que más grande, y justamente la Edad Antigua termina con la caída de este imperio romano. Luego de que cae el imperio romano, se dejan las comunidades de organizarse así en forma de imperio, y empiezan a organizarse en ciudades mucho más chiquitas que se conocen como feudos. Entonces ahí aparece ya el feudalismo, y se pasa, digamos que a la siguiente edad. Por eso ahí se acaba la edad antigua, empieza la edad media. Entonces, vamos con la siguiente. Ya. La siguiente dice predominio de la monarquía como forma de gobierno. Ya, esto es lo que les estaba mencionando. Durante la Edad Antigua, casi todos los estados tuvieron monarquías absolutas, en las que los reyes concentraban en sus manos todos los poderes estatales. Algunos fueron electivas, es decir, los nobles elegían al rey, pero la mayoría eran hereditarias, justo lo que les decía hace un ratito. Entonces, ya que cuando un rey moría era sucedido por uno de sus hijos o algún otro pariente. Además de ser absoluta y hereditaria, la monarquía egipcia fue teocrática, ya que los faraones afirmaban ser dioses vivientes. Entonces, justo aquí se resume lo que les acaba de decir, que al organizarse en estas ciudades-estados o en estos imperios, las formas de gobierno eran, en su mayoría también similares. Entonces, eran monárquicos, teocráticos, hereditarios y absolutistas. Eran monárquicos porque se les denominaba, ¿verdad?, que los gobernantes eran considerados reyes. Eran hereditarios porque siempre el poder pasaba de uno al otro, de un padre a un hijo, o algún pariente cercano, dice aquí en la diapositiva también. Eran absolutistas porque tenían el poder absoluto, o sea, al ellos ocupar el lugar de gobernantes o de reyes, el poder absoluto era de ellos, sobre todo. Y además dice que era teocrático. Por ejemplo, dice ahí, en la monarquía egipcia, los faraones afirmaban ser dioses vivientes. Y lo mismo pasaba en otras civilizaciones. Se afirmaba que las personas que estaban como gobernantes habían sido elegidas por algún dios, tenían alguna señal, o descendían de algún dios. Entonces se los consideraba, em, o se les otorgaba o se los ponía en el poder justamente por eso. Entonces, vamos a la siguiente. Ya. Dice la preponderancia de la guerra como forma de resolución de conflictos. Ya. Aquí está, por ejemplo, lo que decía Mercy, que en ese tiempo, pues, eran muy como agresivos entre ellos. Entonces, aquí justamente enmarca eso. Dice, la guerra era la forma en la que resolvían los conflictos. Dice, las invasiones y los ataques a pueblos, campos y caravanas eran constantes en el mundo antiguo. La guerra, seguida de la toma de botines y de la imposición de tributos a los pueblos conquistados, se transformó en la principal fuente de recursos para la mayoría de los imperios de esa época. Los acuerdos de paz, los acuerdos de paz eran poco frecuentes. El primer tratado de paz conocido, el de Kadesh, fue firmado entre los hititas y egipcios hacia el 1250 a.C. Ya, entonces, ya lo que dice aquí es justamente que estas primeras civilizaciones no conocían otra manera de arreglar sus conflictos, que a partir de la guerra. Entonces, normalmente querían conquistar siempre nuevos territorios, iban, tomaban botines, saqueaban ciudades, todo utilizando la guerra. Entonces, conquistaban pueblos,
y tomaban los recursos de esos pueblos. Así era como iban creciendo los imperios, justamente como les decía, el Imperio Romano, que fue el que logró, digamos que extenderse mayormente que los otros, todas esas conquistas fueron en base a guerras. Entonces, dice también, el primer tratado de paz conocido fue el de Kadesh y fue firmado por los egipcios y los hititas en el 1250 a.C. Ya dice, importancia de la agricultura como fuente de alimentos. Otra característica más dice, durante la antigüedad, la mayor parte de la población vivía en el campo y trabajaba la tierra. Los principales cultivos eran de trigo, cebada, lentejas y garbanzos. Sus excedentes se comercializaban mediante el trueque o intercambio de productos. El comercio monetizado recién comenzó a desarrollarse en el siglo VII a.C., cuando los lidios inventaron la primera moneda del mundo, una aleación del oro y la plata. Entonces, lo que nos dice aquí es que sabemos, ¿verdad? O lo que les decía, la edad antigua es lo que le sigue a la edad de los metales o a este periodo conocido como la prehistoria. Entonces, durante todo ese tiempo, lo que ellos conocían o lo que mayor desarrollaron fue la agricultura, en lo que mayor se concentraron, ¿verdad? Que el desarrollo fue en la agricultura. Entonces, la mayoría de la población de estas que ya se habían conformado en ciudades, la mayoría de sus habitantes vivían en el campo y justamente se dedicaban a las actividades del campo, a trabajar la tierra. Entonces, entre los principales cultivos estuvieron el trigo, la cebada, la lenteja y los garbanzos. Siempre, esto es básico en todas las civilizaciones, incluso en las civilizaciones posteriores de acá de América, donde están los mayas, todas estas civilizaciones se crearon o se desarrollaron porque como se especializaron en la producción de un trigo. Siempre fue perdón, de un grano, siempre de un grano. Por ejemplo, aquí dice el trigo, la cebada, las lentejas, el garbanzo. En los mayas, por ejemplo, el maíz. Entonces, siempre fue a partir de la producción de un grano que se basaron o basaron su crecimiento. Entonces dice que los excedentes de lo que producían los comercializaban. Hasta este entonces el trueque seguía siendo el principal comercio que conocían. Y se va a acabar la reunión. Les voy a hacer captura antes de que se cierre y ahí vuelven a entrar al mismo enlace, ¿ya? Ya. Entonces, por ejemplo, desde el principio, miren dónde están los agricultores y los ganaderos, que son para mí, la labor que realizan es importante dentro de la comunidad. Como les decía, la mayoría de estas civilizaciones crecieron tanto y se desarrollaron tanto porque justamente se especializaron en producir algún grano específico. Entonces, imagínense lo necesario que eran las actividades de estas personas, los agricultores y los ganaderos, para alimentar a toda la población, para generar también ingresos, porque los excesos los vendían y los intercambiaban con otras civilizaciones. Y miren en qué lugar se ubican dentro de las clases sociales, ¿verdad? Que ocupan las últimas, agricultores y ganaderos, casi que junto con los esclavos. Entonces, para que veamos un poquito cómo es del inicio, incluso estas personas que tienen o que realizan actividades que son importantes para una comunidad. Sin agricultura, una ciudad no puede vivir. Entonces, como ellos que realizan actividades que son cruciales, que son indispensables o que son de primera necesidad, como la generación de alimentos, ocupan lugares bajos en las escalas sociales desde la antigüedad. Entonces, vamos a la siguiente. Tenemos la extensión de la esclavitud como principal mano de obra. Entonces dice que los esclavos eran las personas que no eran libres y que obviamente pertenecían a un amo al que le debían obedecer. Entonces, este tipo de servicio existió en todas las civilizaciones de la antigüedad, en todas las cuatro que les he mencionado, que son las más importantes. Em,
Déjenme admitir ya. Pero dice, pero la esclavitud se transformó en la mano de obra predominante, sobre todo en la antigua Grecia y en el Imperio Romano. Entonces, sí, si bien, como ya mencionamos desde al principio, estas civilizaciones o la estructura social de estas civilizaciones incluía a estas personas que eran los esclavos. Como les decía, pues no existía en ese tiempo en ninguna lucha por los derechos, ¿no? Entonces existían estos personas que se las denominaba esclavos, que pues no tenían libertades, sino que pertenecían a su amo. Muchos de estos esclavos se hacían justamente por esto por ejemplo, lo del código de Hammurabi, lo que les decía, ¿verdad? Muchos de los castigos de cometer ciertas infracciones era convertirse en esclavo de la persona a la que le habían cometido, digamos, que el daño. Entonces, así iban creciendo, digamos, el número de personas que eran esclavos y que les pertenecían, en teoría, a un amo. Dice que posteriormente, pues estos esclavos se convirtieron en la principal mano de obra, sobre todo en la antigua Grecia y en el Imperio Romano. Claro, ellos, al ser esclavos, pues eran básicamente la mano de obra para, sobre todo, construcciones. Hablamos de, por ejemplo, el Imperio Romano, como dice aquí. A ver qué hora es. Ya. Ya, entonces, para terminar, vamos a ver rapidito cuáles fueron estas civilizaciones. Entonces, vamos a ver cuáles fueron estas civilizaciones. Entonces, en primer lugar, tenemos al antiguo Egipto. Como les digo, son cuatro civilizaciones. Son Egipto, Grecia, Roma y Mesopotamia. Esas son las cuatro primeras civilizaciones de la Edad Antigua. Primero tenemos a Egipto. Dice, Egipto se estableció a orillas del río Nilo. Todas las civilizaciones se establecieron a orillas de un río. De hecho, los primeros asentamientos también, cuando el hombre empezó a ser sedentario, también lo hizo cerca de orillas de río. ¿Por qué? ¿Saben por qué? porque así se podía cultivar mejor. Exactamente. Al ellos descubrir la agricultura, obviamente, se dieron cuenta que necesitaban agua. Entonces, básico o lo más práctico que se les cruzó por la cabeza fue obviamente asentarse cerca de fuentes de agua. Entonces tenían suficiente agua para sus cultivos en las épocas en donde no llovía. Además, obviamente el agua es un medio de transporte. Entonces, en este caso, que ellos no habían descubierto todavía la rueda, hablo en las primeras, en el Neolítico, cuando recién están volviendo sedentarios. Obviamente el río les permitió transportarse, les daba también fuente de alimento a través de la pesca y les ayudaba para la agricultura, además de que utilizaban obviamente el agua para consumo. Entonces, esto es básico. Todas las civilizaciones y de hecho todas las ciudades hasta la actualidad, en la mayoría se asientan alrededor de ríos. Nuestra ciudad, Guayaquil, está asentada y creció alrededor del río. Babahoyo está asentada y creció alrededor del río. La mayoría de las ciudades crecen y se desarrollan alrededor de ríos, a orillas de ríos. Entonces, sigamos, dice, en el noreste de África, ya ahí empieza, a orillas del río Nilo, en el noreste del África, se establece el antiguo Egipto. Entonces, la primera dinastía creó un reino unificado al unir el Alto y el Bajo Egipto hacia el 3150 a.C. Dice que las principales creaciones de la civilización egipcia fueron la escritura jeroglífica, los que les comentaba de cómo esa escritura jeroglífica después se convirtió en, no solo, o sea, pasó de ser pictogramas a ideogramas y ya después se convirtió en una escritura ya compleja. Y además dice la construcción de pirámides y la modificación de los cadáveres, la momificación de los cadáveres de los faraones, perdón. Entonces, estos son los aportes del antiguo Egipto. Vamos rapidito con la otra porque ya se va a acabar la hora. Ya, entonces la que sigue es Mesopotamia asiática. Entonces, Mesopotamia
tenía varias ciudades que resaltaron. Una de ellas fue la que veíamos en antes, la de Babilonia, en donde resaltaron está la creación de los primeros sistemas de leyes que estudiábamos acerca del Código de Hammurabi, y también otra ciudad que se llama Uruk. También de Mesopotamia, que ahí en cambio se desarrolló el primer sistema de escritura ya complejo, ya completo, con signos, los que leíamos de la escritura cuneiforme, nació ahí en Mesopotamia. Entonces dice que esta se situó también, lo que les decía, entre ríos, entre los ríos Tigris y Éufrates, en la llamada media luna de las tierras fértiles. Esa es otra de las razones por las que se asentaban cerca de ríos, porque las zonas o las llanuras que están en las orillas de los ríos, pues son tierras muchísimo, muy fértiles, muy fértiles. Entonces, obviamente ellos veían que ahí podían desarrollar más su agricultura que en otros lados. Entonces, por eso también se asentaban cerca de ríos. Ya, dice que a partir del 3500 antes de Cristo se establecieron allí los sumerios, los acadios, los amorreos, asirios, los casitas y los babilonios. Todas estas son ciudades de Mesopotamia. De todas estas que les menciono, los sumerios y los babilonios son los que más destacaron. Ya les digo, los sumerios por la creación de la escritura y también por el comercio marítimo. Y los babilonios por lo que les digo de la creación de las leyes. Entonces, dice que sus principales creaciones o aportes culturales fueron la escritura cuneiforme, que les digo pertenece a los sumerios, la legislación, que pertenece a los babilonios, y el sistema sexagesimal, que también pertenece a los sumerios. Los sumerios fueron destacados en el comercio. De hecho, su sistema de escritura se generó a partir de eso, de que necesitaban llevar registros para el comercio. En los sumerios también aparecen las primeras familias dedicadas al comercio y la creación de lo que ahora conoceríamos como empresas familiares. Fue también ahí en los sumerios. Y todo esto se sabe gracias a que ellos desarrollaron estas tablillas donde registraban sus actividades comerciales. Entonces, la siguiente es la Helade o la antigua Grecia. Dice, estuvo situada en el extremo sur de la península de los Balcanes. Fue la cuna de la filosofía, la historia, la comedia, la tragedia, la política y los Juegos Olímpicos. Es en una de sus ciudades, estados, la Atenas del siglo V antes de Cristo, se creó la democracia directa como forma de gobierno. Entonces, de aquí de la antigua Grecia, algo que se destaca muchísimo es primero todo este aporte de filosofía, ¿verdad? Fue la cuna de la filosofía, entonces todo este aporte de conocimiento, filosofía, fue de las que, o sea, es lo que más resalta. ¿Se sigue compartiendo la pantalla o no? Ah, sí, creo que sí. Ya. Entonces, eso es lo que más resalta, pero así también haya la creación de los Juegos Olímpicos. La creación de los Juegos Olímpicos también aparece ahí en la antigua Grecia. Tenemos la creación de la política. En cuanto a la comedia, la tragedia y el drama, esos también fueron aportes importantes. Em, el teatro, también en Grecia. Entonces, muchas de las cosas que ahorita, digamos que conocemos, sí, que conocemos y que forman parte, digamos que cotidiana de nosotros, justamente se han originado en estas antiguas civilizaciones. Entonces, dice, por ejemplo, aquí, otra importante es la democracia. Entonces, en Atenas fue donde se creó, digamos, la democracia. Era una democracia diferente a la que conocemos ahora, obviamente. Esta democracia era mucho más pura porque no existían representantes. Simplemente el pueblo se reunía dentro de estos coliseos o plazas. Entonces ahí entre todos pues proponían cosas y después llegaban a un consenso, todos tenían digamos que la opción de opinar o de votar. Obviamente ese tipo de democracia no se puede aplicar ahora porque pues en ese tiempo era mucho menor la población, ahora comparado con la actualidad pues en un país hay excesiva, ¿verdad? Población como para reunirlos a todos y que todos den sus ideas. Entonces, otra cosa también que los diferenciaba es que em,
dice ahí, pues todos podían como que opinar o todos podían participar de estos procesos democráticos, pero sin embargo, como les decía, estaban muy marcadas estas clases sociales. Entonces, por ejemplo, las mujeres, los esclavos, los agricultores, los ganaderos, todos los que ocupaban los últimos eslabones, no podían participar de estos asuntos políticos o en este caso de estas reuniones en donde se hacían elecciones o se postulaba alguna ley o alguna de estas propuestas, y entonces ellos no podían participar tampoco. Entonces era una cierta democracia muy diferente a la que conocemos ahora, pero ese fue el inicio de la democracia y gracias a ese inicio, pues conocemos la democracia como la tenemos en la actualidad. Y por último está Roma, creo que esa ya es la última. Dice, surgida en el centro de la actual Italia hacia mediados del siglo VIII a.C., la civilización romana llegó a dominar todas las costas del mar Mediterráneo. En aquellos amplios territorios, los romanos difundieron su lengua, el latín, sus leyes y su manera de conquistar ciudades. Entonces, algo que destaca a Roma por encima de todas las otras civilizaciones y que le permitió ser no solo una civilización, sino un imperio que logró prácticamente adueñarse de todo el Mediterráneo, fue justamente esto, su manera de conquistar nuevos territorios y de construir ciudades. Entonces, prácticamente dominaron también el tema marítimo, las costas del mar, y fue una de las cuatro, fue digamos que la última y fue la que más se extendió. Y además, con la caída de este imperio, con la caída del imperio romano, se pone fin a la edad antigua. La caída del imperio romano, ajá, esta es la última. Ya, entonces, la caída del imperio romano es el final de la edad antigua. Entonces, con el final de la edad antigua, aquí acabamos. Vimos completamente la edad antigua. En la próxima clase de historia vemos la que sigue, que es la edad media, y así vamos avanzando, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Quieren compartir algo? ¿Algo no quedó claro? Avísenme antes de cerrar. Nada. Ya, ahí por el chat ya pueden revisar en el grupo, están pues las capturas de su asistencia. ¿Va a dejar tareas? No, por ahora no les dejo nada para que si tienen cosas pendientes las terminen. Si tienen alguna actividad pendiente en el Classroom puedan terminarlas y subirlas porque ya se están pidiendo las notas, entonces para que no se queden con esos huequitos. Entonces hoy día no les mando nada para que se pongan al día en lo que tengan pendiente de las otras materias o de esta y pues ya eso es todo. Si no tienen más preguntas, pues ya voy a cerrar ya. Ya, mis, hasta la próxima semana. Chao chicos, que les vaya súper, súper bien.